terminología que enseñó Jesucristo en esta oración, que encierra toda la creación y todos los conocimientos y todo lo que el hombre pueda mencionar. Decía yo que este Padre Nuestro que estás en el cielo, esta oración primeramente no puede ser dicha por gente que vive aún dentro de la mecanicidad, porque ni siquiera sabe lo que está diciendo, ni lo siente, ni lo vive, ni nada. El Padre Nuestro, el simple hecho, esto ya no lo voy a explicar como el miércoles pasado, solo le voy a dar un repasón para que la gente se lo recuerde, porque necesito entrar a la otra parte. Padre Nuestro, el simple hecho de mencionar estas dos palabras, recuerde usted que yo explicaba que el simple hecho de que usted diga la palabra pila, esa palabra ya encierra todo un conocimiento que se reduce a tan solo una simple palabra llamada pila. Una pila es un artefacto cilíndrico de metal que encierra ácidos que generan un voltaje, que gracias a estos ácidos se crea una corriente directa que pone en marcha por medio de unas láminas que son conductores o superconductores, pone en marcha un artefacto, un juguete, una muñeca, lo que usted quiera, un radio, una televisión, etcétera. Entonces, si todo este conocimiento se encierra en una sola palabra, quien dice Padre Nuestro es una persona que comprende lo que está diciendo. El decir Padre, le decía yo, solamente lo puede decir aquel que verdaderamente siente que somos hermanos, los seres humanos, la creación. ¿Por qué? No se le puede decir Padre a Dios a menos de sentirse creado por Él. Y si se siente ese ser que dice Padre Nuestro, es porque se siente hermanado verdaderamente a todos los entes creados por el Padre, por el Dios. Quien se siente hermanado verdaderamente solamente es quien puede colaborar, tener una disposición de ayuda al prójimo, no de complicaciones, sino una disposición de ayuda, etcétera. Todo esto tiene un fondo totote, trátelo de razonar. Algún día tomaré un programa para cada frase, un programa completo para cada frase, porque esto habla de mucho. El simple hecho de Padre Nuestro, quien lo logra comprender así, es porque ha trabajado sobre sí, y el trabajar sobre sí elimina muchos conflictos internos, muchos problemas. Usted tal vez ha escuchado acerca de lo que es la ley de oro en la Biblia que viene escrita, que ahora la gente la ha traducido a su comodidad, porque es más fácil decir: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Así lo mencionamos todos, usted lo ha oído muchas veces: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Esto, en realidad, en la Biblia se llama la ley de oro. Y la ley de oro no dice de esta forma, no dice no hagas a otros, no. Fíjese el abismo de diferencia que hay. Ahí viene escrito y dice: haz a otros lo que quieras que te hagan. ¿Nota el abismo de diferencia? Haz a otros lo que quieras que te hagan. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Así que cómodo, ¿no?
yo estoy estático, pasivo, en un quietismo extraordinario, y no me meto con nadie, y a nadie le hago, eso sí, a nadie friego porque no quiero que nadie me friegue, entonces no hago a otros lo que no quiero que me hagan. Punto, y mientras me desentiendo del mundo y de sus habitantes. Cuando que la verdadera, ya lo dije, es haz a otros lo que quieras que te hagan. Entonces, así como esto, vale la pena que me extienda a profundizar en cada frase del Padre Nuestro en otro programa. Hoy me voy a seguir a partir de perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas. ¿A qué se refiere con este perdona nuestras ofensas? Primero vale la pena mencionarle a usted que el perdón no debería existir en este planeta. Está absolutamente mal entendido. Este tema es algo que ya lo verá usted en la conferencia 2. Es impresionante su fondo. Habla de entes que ni siquiera se dan por ofendidos cuando se aplica el perdón de manera correcta. Y entonces hay contradicciones y dice uno, pero ¿cómo es posible que si no me doy por ofendido tenga que perdonar? Si no me doy por ofendido no hay que perdonar nada. Efectivamente, así es. Ese es el perdón que se enseña tanto en el Padre Nuestro como en el momento que está Jesucristo en la cruz y dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Fíjese bien, perdónalos. No, yo los perdono. Hola de desgraciados. No. Quiere decir que él ni siquiera se está dando por ofendido. ¿A quién golpearon? ¿A quién crucificaron? Y él no dice los perdono, sino perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera se da por ofendido. El perdón al que se refiere es otra cuestión, es otro asunto totalmente diferente del que la gente cree. La gente quiere luego inmediatamente ir y pedirle perdón a su prójimo por lo que le hizo. Y si el prójimo no lo perdona, ¿qué pasa? ¿Usted ya se amoló? Hasta que el prójimo le diga, está bien, te perdono, vete en paz, hermano. Pues claro que no. Imagine que usted llega a una persona y le dice, oye, por favor, perdóname. ¿Usted cree que si esa persona le dice, no, no te perdono, usted ya se amoló? Ahora, ¿cómo vivirá? ¿Cómo vive una persona a la que no se le perdona? ¿Y cómo vive una persona a la que se le perdona? Pues no cambia en nada la vida. Todo sigue igual. Por el contrario, si usted recibe una agresión o un daño de otro ser humano y decide perdonarlo, y usted se acerca y le dice, ¿sabes qué? Te perdono. Y la persona a la que usted le está diciendo que lo perdona, se voltea muerto de la risa y le dice, tan preocupado que me tenía tu perdón, ¿eh? No sabes, estaba yo enfermo del estómago porque no me perdonabas. ¿Se imagina usted cómo se sentiría? Realmente, entonces, ¿para qué sirve el perdón? El perdón tampoco es esa cuestión de perdónate primero tú mismo para poder perdonar a los demás. Eso es ridículo. Se encuentra una persona en el hospital con 3 fracturas en las costillas, acuchillado en 2 zonas del cuerpo, golpeado en la cara, todo eso por un asalto, y ahora la persona ahí en la cama, primero tiene que perdonarse ella, para después perdonar a los demás. Eso no es así, eso es una tontería, eso es lo único que es. Nadie comprende nada
y todo el mundo escucha que debe perdonarse primero a sí mismo. ¿De qué rayos? Si para acabarla de amolar todo el mundo se siente el hombre perfecto, o la mujer perfecta, o todo el mundo se siente el más bondadoso, o el más bueno, o el mejor padre, o el que no le hace daño a nadie. Entonces, ¿de qué se van a perdonar? Por favor, esto no es así. El perdón es un estado del espíritu. El perdón es un estado interior de no engancharse con los eventos adversos de la vida. Me encanta cada vez que menciono algo del perdón hablar de un par de judíos ancianos que se reúnen después de muchos años para cenar. Llegan y después de charlar toda la tarde durante la cena ya, uno de ellos le cuestiona al otro: oye, ¿y ya has olvidado a los nazis? Y le contesta: yo de los nazis ni siquiera me acuerdo. Vivo tan feliz ahora con mi familia que de los nazis ni siquiera me acuerdo. ¿Y tú? ¿Ya los has perdonado? ¿Yo? ¿Perdonar a los nazis? Para nada, jamás. Haré algo aún para que paguen todo lo que nos hicieron en el campo de concentración. Y el otro judío le contesta: ¿cómo? ¿Aún te tienen encadenado en el campo de concentración? ¿Lo nota? El judío no se ha podido desenganchar en este ejemplo, en esta frase. Ya no vive en el lugar, ya no está ahí, pero no comprende nada. Lo único que quiere es hacer algo porque él no perdona. Efectivamente, no está perdonando, pero no a los nazis, no está en un estado de perdón interior. En el Padre Nuestro es: perdona nuestras ofensas, es decir, no te enganches con nuestras tonterías, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, como nosotros no nos dejamos afectar por quienes nos ofenden. Esta traducción creo que ayuda bastante bien a la comprensión de esta idea. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo puede perdonar usted a quien le ofende? ¿Siendo muy bondadoso con él? ¿Perdonándole de meterlo a la cárcel por ser un ladrón? ¿Eso es el perdón? Eso no es el perdón. Usted puede tomar a un asesino y meterlo a la cárcel, a un ladrón y meterlo a la cárcel, pero internamente debe usted comprender que la agresión no fue directa o personal. Es la adversidad de la vida que le ha tocado, punto. Y no se puede dar por ofendido. Pone solución a las cosas, pero no se da por ofendido. No tiene que perdonarle nada a nadie. Digo, en el sentido que la gente lo conoce. Entonces, a esto se refiere ese perdón a nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, con mis actos mecánicos y mundanos, yo no te quiero dar lata al Padre. Yo no quiero que te enganches. Perdona nuestras ofensas. No es: no me mandes el castigo, por favor, perdóname. Si Dios es todo amor y todo perdona, entonces, ¿por qué pedirle perdón? ¿De qué? ¿Del castigo? Para nada. Es de no engancharse. Si el castigo no existe, obviamente es de no engancharse. Pero bueno,
Vamos a continuar con esto después del corte. Falta muchísimo, tengo que extenderme. Imagine usted el simple hecho de decir Padre Nuestro, punto. Es un bombazo de información. Quien la conoce de fondo, cuando dice Padre Nuestro, vibra, no puede vivir igual. Estás en el cielo y conoce y sabe a qué se refiere que estás en el cielo, tampoco puede vivir igual. Lo vibra, lo siente, porque conoce, sabe el fondo tan gigantesco que hay detrás de cada una de estas frases. Santificado sea tu nombre. Paz, su mecha, esa es una super información. Ya lo estuvimos viendo en el miércoles pasado. Poco a poco intentaré ir profundizando, tomando una hora de cada programa para cada frase, y aún así me quedaré corto. Esto vale la pena analizarlo muy detenidamente. Pero bueno, continuamos. Acabo de hablar más o menos, trato de concretar ese perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, ese perdón del que se habla. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Se termina. Bien. No nos dejes caer en tentación. Es decir, toda esta enseñanza, toda esta poderosa comprensión del Padre Nuestro completo, total, se logra orar en esta oración, que también tendríamos que aclarar que oración no es ser un pedinche, no. La gente confunde esto así y piensa que hacer una oración es pedir algo, pedir salud, pedir dinero, pedir un negocio, pedir un coche, en fin, todo menos orar. Eso es ser pedinches. 1, 2. La gente piensa que en la oración todo el tiempo hay que dar gracias, pero en realidad, ¿gracias de qué? La mayor parte de la gente, para dar gracias, primero se hace un coco wash, es decir, primero se trata de convencer a sí mismo de que debe agradecer un día más de vida, que está vivo ante todo, que ante todo tiene salud, que ante todo hay gente más amolada que ellos, que muchos quisieran lo poco que ellos tienen, tan siquiera quisieran un platito de frijoles para comer. Así es que gracias por ese platito de frijoles. Pero eso es nada más tratarse de lavar el coco para evitar un poco los sufrimientos que tiene cada quien. En realidad tampoco es para dar gracias de esa situación. No. Si realmente dieran gracias de su estado, la persona que logre dar gracias por el estado que vive y en el que se encuentra, en ese justo momento se convierte en un ser absolutamente feliz. No vuelve a sufrir por nada y no hay nada que le preocupe. Quien verdaderamente da gracias por lo que tenga. Eso es muy diferente a tratarse de convencer a sí mismo de que se está en una muy buena postura y calidad de vida, y que el simple hecho de abrir los ojos un día más es lo más bello del mundo. Así es, pero es muy diferente saber por qué, saber el fondo que hay, el fondo cuando un ser humano simple y sencillamente abre los ojos. Todo lo que eso implica y todo lo que va a ocurrir en el momento que un ser humano abre los ojos cada mañana.
se está poniendo en marcha un robot orgánico llamado cuerpo físico, conducido por un espíritu desde dentro, conducido por una esencia que no se ha podido desarrollar porque está saturada de adquisiciones de la vida. Adquisiciones, es decir, ha adquirido el temor, los celos, la intolerancia, la bondad, la caridad, los deseos de poder, de prestigio, de dinero. Todo lo ha adquirido el ser humano, todo. Entonces esa esencia que está ahí dentro cada mañana debe luchar por su desarrollo. Y luchar por su desarrollo implica un gran esfuerzo consciente. Porque quien no ha escuchado estos temas, existe esfuerzo material y esfuerzo psicológico. Y dentro de los esfuerzos psicológicos existen los esfuerzos mecánicos y los esfuerzos conscientes. El ser humano necesita hacer un esfuerzo consciente para poderse desarrollar internamente. Y en esta lucha es el caer en la tentación. ¿Por qué caer en la tentación? ¿Cuál es la tentación? La gente siempre piensa que la tentación es el dinero o la vida con un libertinaje espectacular, y que esa es la tentación, o que la tentación es el robo o el sexo o las drogas y el alcohol. Esa es la tentación, punto. Y no se dan cuenta de que no es esa la tentación. La tentación no está ahí. La tentación no está en la droga, el alcohol, el sexo. No está ahí la tentación, no está en el robo. La tentación está dentro de cada quien. ¿Y qué es esta tentación? ¿Y por qué está dentro de cada quien? Por un simple y sencillo hecho. La tentación no es hacia afuera. Es decir, no habría ladrones si internamente estuvieran perfectamente equilibrados. Lo que ocurre es que internamente hay tentaciones, pero son las tentaciones psicológicas. Si no existe una tentación psicológica interna y además internamente se tira uno al camino fácil de la vida, entonces exteriormente no habría ladrones si uno no primero cae psicológicamente. Esas tentaciones son esa necesidad de descanso, esa tentación de huir, de evadir nuestros problemas y responsabilidades psicológicas, no exteriores, psicológicas. Ese momento en el que nos pesa tanto a veces pensar sobre un tema o sobre una solución, que preferimos distraernos rápidamente en algo ligero. La gente suele prender la televisión y ver el canal de las estrellas y se olvidó de sus asuntos. Y mientras está luchando, tiene la tentación de arrojarse al descanso, de arrojarse al camino fácil de la vida, el del no esfuerzo psicológico, el del robo. Esa es la tentación de robar, pero no robar el dinero del de al lado, la lana del cuate, no es robar la lana del cuate, es robar la psicología de los demás seres humanos. ¿Cómo es robar la psicología? Es esta tentación. Escuchamos algo y nos impacta psicológicamente
y lejos de hacer un esfuerzo de análisis interior sobre lo que se está diciendo, no, es preferible aceptar todo así. Y la gente piensa que no es así porque tiene como refutar y lucha por aclarar sus ideas, sí, pero esas ideas que está luchando por aclarar, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene la contra? ¿De dónde viene la polémica? No viene más que de otra idea. Lo que pasa es que una le gusta más que la otra, pero no hay una creación de dentro. No existen construcciones intelectuales. Le voy a explicar qué pasa con esto. Una persona nace como bebé. Ya lo he dicho algunas veces. Tiene la capacidad para razonar por sí solo, pero no tiene los elementos para hacerlo. Es decir, un bebé de 3, 4 años de edad puede ser muy inteligente y puede ser que su cerebro piense igual que el de un adulto, pero si no tiene los elementos, es decir, si no ha aprendido que existe un planeta sobre el cual está parado, si no lo ha aprendido, si no ha aprendido el lenguaje, ¿cómo rayos va a hablar? O con relación a qué va a razonar por sí solo. No tiene manera de hacerlo. Entonces los conocimientos le son dados por los adultos cuando son niños. Y al darle los adultos este conocimiento, le está grabando en el disco duro del cerebro un cúmulo de información que además de que es basura, es por gente que también fue grabada de la misma forma con ideas que tampoco ha razonado. Por tanto, es gente que no tiene luz, o sea, ciegos guiando a sus ciegos. Esos cieguitos, los niños, que van recibiendo todo este cúmulo de conocimiento y que lo van grabando, llega el día en el que tienen los elementos suficientes para razonar por sí solos. Lo único malo es que ahora es demasiado tarde, demasiado tarde. Se acostumbraron al camino fácil de la vida, se acostumbraron a robar ideas, a robar significados de vida, a robar comentarios, expresiones, estados de ánimo, imaginaciones, pensamientos, actitudes físicas, lenguaje corporal. Todo lo han aprendido y se lo siguen robando. A nadie le interesa más tratar de hacer un esfuerzo consciente para una creación de construcciones intelectuales. ¿Qué ocurre entonces? Que es demasiado tarde. Cuando el ser humano ha llegado al punto donde puede empezar a razonar por sí solo, se ha dormido. Y ahora siempre será tentado por todos esos eventos exteriores, pero no solo por el robo. Habrá gente que nunca jamás sienta la tentación de robar algo, nunca, porque no es esa tentación de la que se habla. Repito una vez más, yo creo que todo mundo ha sentido la tentación interna, psicológica, de dejarse llevar a una depresión. ¿Cuánta gente hay que tiene algún pretexto pequeño y se agarra de ahí para sentir una deliciosa tristeza, tan rica tristeza, qué triste estoy, ay, 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 qué tristeza tengo, ay, qué rico, qué sabroso, ay, qué rica tristeza tengo, cómo la disfruto.
Ahí está una tentación y el ser humano se sume en el profundo sueño de la vida, en la hipnosis, por dejarse caer en la tentación del estado de ánimo, de la mecanicidad. ¿Lo nota? Se deja caer a hacer el drama, el zafarrancho, o a dar los gritos espectaculares y las majaderías, porque él es bien macho y no se deja. ¿Sí lo notan? La gente va y reclama en unos niveles de histeria impresionante. Otra tentación. Si pretextos sobran para poder manifestar en el acto nuestros estados negativos que nos extinguen de la energía. Al extinguir nuestra energía, que sirve de alimento para el espíritu, es cuando el mal nos ha tocado. El mal o el diablo del que habla Jesucristo es la mecanicidad, es el profundo sueño, el mal. Si una persona cae en tentación, y líbranos de todo mal, es decir, líbranos de ese mal, de ese daño que nos hace la pérdida de energía, la extinción de vigor, de alimento espiritual por culpa de los estados de ánimo alterados. Los estados de ánimo alterados, la ira, la depresión, la tristeza, la caridad, la bondad, la felicidad, el amor, todos estos estados que nos extinguen nuestra energía son el mal. Líbranos de todo mal. ¿Lo nota usted? Quien tenga duda de lo que acabo de decir sobre el mal, me puede llamar y le demuestro contundentemente que es malo. Y a esto para demostrar cómo la felicidad y la caridad, la bondad, el amor, etcétera, también es el mal. Se lo puedo demostrar en el momento que usted quiera. Me puede llamar en el momento de las preguntas. El chiste es que yo le llamo a eso ponerse el traje de Batman. Y entonces se sumió en el mal. Y ya lo verá usted por qué. Cuando una persona logra entender que cae en tentación a cada momento de la vida, cada momento de la vida se puede ver con claridad, se puede observar como la tentación. Jesucristo es tentado allá en aquella planta donde se enciende el fuego, y es tentado por el diablo cuando le dice que todo ello puede ser suyo con el poder que tiene. No está enseñando que sea tentado sobre lo material, sino sobre los estados psicológicos, el estado interior. Ese es el mal. Si una persona logra entender esto, tendrá la capacidad de observar cómo es tentado a cada paso que da en la vida durante un día. Cada paso que da es una tentación. Es tentado cuando se cierra un microbús y es tentado para hacer la ira. Es tentado cuando se empieza a angustiar porque no va a llegar al trabajo, es demasiado tarde. Es tentado cuando hay un tráfico espectacular por una manifestación, una marcha, y le está afectando directamente a su trabajo. Es tentado con los celos, es tentado con la depresión, con la tristeza, con la euforia. Apenas gana el partido favorito de fútbol
y la persona está en una euforia, enloquecido, yendo a correr al ángel. Todo esto es la tentación de la vida, no el robo, ni el sexo, ni las drogas, no. Antes de eso hay tentaciones psicológicas, tentaciones internas, que son quienes crean a las tentaciones exteriores. Y líbranos de todo mal. Claro, claro que sí. En el momento que somos tentados y caemos, viene el mal del hombre. El mal, el daño al ser humano. Ese daño que sufre irreparable de perder la oportunidad del desarrollo de la conciencia. El mal es quien lo sume una vez que fue tentado. Entonces, si usted cae en la tentación, el mal se ha apoderado de usted. Y usted en ese momento es un ser oscuro, gris, lleno de tristeza, u oscuro y gris, lleno de ira, de odio, lleno de euforia porque ganó el equipo favorito, lleno de euforia porque ha logrado cerrar un negocio en la vida y todo lo soporta ahí, todo lo sustenta ahí. Por tanto tendrá que vivir en ese mismo sistema, por tanto tendrá que lucir, hacer notar que se realizó el negocio, etcétera. Esa euforia es meterse en un cuarto oscuro como la noche, lleno de bestias hambrientas, aves furiosas y reptiles que silban. ¿Recuerda usted todo ese fragmento que leí? Cuando una persona se sume ahí, el mal lo ha agarrado, pero no el mal que es el diablo, el que se conoce. Ese diablo, al contrario, el demonio, que no existe y tampoco existe el infierno supuesto, ha servido a lo largo de años como un excelente pretexto para trasladar la responsabilidad que nos atañe del mal a otros. No existe el mal, como dice un libro que acabo de ver, existe el malo, y ese es el diablo. Y todo lo malo que pasa es por su culpa. Como cierra esa frase que me gusta mucho, que dice: ¿y si el diablo no existe? ¿En dónde está el mal? Entonces quiere decir que el mal sería de cada persona, que cada persona es quien tiene el mal dentro y que cada persona es quien lo manifiesta. Es más o menos tratando de explicar de forma concreta a lo que se refiere este famoso Padre Nuestro. Voy a las preguntas.